Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido, muchas gracias por estar acá. La verdad que estamos muy contentos y muy agradecidos de que podamos tener este rato para hablar, para que podamos unir, como siempre decimos, la psicología y las finanzas. Entonces, bueno, si querés puedes empezar presentándote y contando un poco de Neurona Financiera. Bueno, no, el agradecido soy yo. Costó porque la tengo coordinada hace tiempazo esta reunión. Bueno, yo me llamo Rodrigo, tengo 46 años, soy papá de Max y Matilde, uruguayo, y hace unos poco más de 12 años comencé un proyecto que se llama Neurona Financiera. Empecé siendo un hobby y hoy es gran parte de mi vida que busca ayudar a las personas en términos sencillos, a relacionarse mejor con el dinero, con todo lo que eso implica. Bien, bueno, si te parece también puedo presentar un poco a Así Financiero, que básicamente estamos en ámbitos o modalidades parecidas, quizás nuestro enfoque está más como puesto en lo psicológico o emocional, tratando de esto, ¿no? Un poco también muy parecido, pero que las personas puedan trabajar sobre ellas mismas, conocer un poco su historia familiar, de dónde vienen, cuáles fueron esas primeras creencias, esos patrones, y un poco al revisarlos empezar a ver que hay como un montón de formas de trabajar y de vincularse con el dinero para poder, digamos, un poco como vos también decís, ¿no? Que sea una herramienta, que sea un medio y no algo que se viva como un problema, ¿no? Sobre todo en Argentina y con mucho sentido, la plata suele ser un problema, suele ser algo que genera mucha preocupación y, bueno, preguntarnos y revisar ese vínculo puede ser como casi que lo más clave para empezar a construir de otra forma, ¿no? Sí, más te diría, yo creo que todo proceso de mejora comienza por la introspección o con ayuda si fuera necesario de entender cómo es nuestro relacionamiento con el dinero, que son esos primeros acercamientos que tuvimos con el concepto que nos pueden marcar de por vida y pueden hacer que nuestra vida sea un desastre financieramente hablando por algo que nos pasó cuando teníamos 4 o 5 años, ¿no? Sí, Cada vez sí, conozco sí. más casos de personas que su vida financiera es un desastre y cuando ahí vas para atrás es por papá y mamá, cómo gestionaban el dinero y las cosas que les decían, ¿no? Es brutal. Totalmente. Si nosotros lo trabajamos mucho también, por ejemplo, desde un concepto como el merecimiento, que a veces puede sonar como algo medio espiritual o mágico y no es mucho más que la percepción de poder, digamos, predisponerse a recibir cosas buenas, por ponerlo en algo Sí, muy simple. Y la realidad es que al indagar sobre ese concepto se ve muy claro a veces como hay un límite puesto en eso y es como, claro, a medida que las personas se fueron desarrollando económicamente, se fueron vinculando con este techo, ¿no? Como, bueno, no, yo no voy a pedir un aumento, o cómo voy a aprender a invertir si eso no es para mí, y digo, y así eh, uno va profundizando y de nuevo, como lo rico y lo interesante de poder como trabajar sobre eso es que se puede ampliar ese techo y bueno, predisponerse a recibir mejores cosas cada vez más, ¿no? sí, mira, justo hoy estaba hablando con una muchacha que también viene de un contexto, ¿no? Clase recontra trabajadora, un perfil muy humilde, y que le ha ido muy bien, pero llegó un momento que necesitaba dar un servicio, su servicio es excelente, es el mejor que hay en la materia y tenía que subir los precios. Y me decía, para que hagamos el peso que tiene esto, ¿no? Tuve 2 noches sin dormir, me generó taquicardia y tenía que subir, no sé, era, por decirte algo, $5 el precio del servicio que estaba subiendo por plantearlo en dólares, ¿no? Y le digo, ¿y qué pasó cuando lo subiste? Nada. Alguien te dijo, no, inclusive me dijeron que igual seguía cobrando barato, ¿no? Pero claro, ¿y de dónde viene? ¿De dónde te cuesta? Y no, me dice, esto lo vengo hablando con terapia hace mucho tiempo, lo que pasa, que nosotros hacemos algo que es muy humanista y ayudar a los demás, yo subo, soy egoísta. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando subimos al avión, la azafata te dice, primero póngase la mascarilla usted y después se lo pone el de al lado. Y en parte es eso, ¿no? Es de alguna manera nosotros tenemos que buscar la forma de mejorar nosotros para después poder ayudar. Totalmente, digo, hay una frase, no me la acuerdo exactamente, pero decía esto, ¿no? Como nuestras finanzas van a crecer en la medida que nosotros crezcamos, ¿no? Y creo que eso tiene muchísimo sentido. Sí, tal cual hay una frase de Séneca que dice, eh, una persona que tiene problemas mentales lo va a tener en la pobreza o en la riqueza, como que problemas mentales no se refiere a cuando tenemos una mala actitud con respecto a la Mm. vida, no, no que estamos mal locos, ¿no? Y es verdad, los problemas son los mismos en la riqueza o en la pobreza, el tema es cómo los encaramos. Totalmente. Y también lo interesante es que no solo aplica a personas que, bueno, digamos, creen merecer poco o quizás el autoestima no está todavía como fortalecido. Quizás es una persona que le va súper bien, pero también hay una cuestión ahí como
desregulada o un problema psicológico a la hora de gestionar sus finanzas, ¿no? Mira, dice ahí en el clavo. Hay dos perfiles, ¿no? Por ejemplo, cuando la gente llega a mí, hay dos perfiles psicológicos bien claros. Vos tenés la persona que no llega a fin de mes, que está endeudada, que le cuesta pedir un aumento, que le cuesta cobrar, ¿no? Que claramente tiene como bastantes, está arrastrando cosas de su pasado y en su psiquis y se nota. Pero hay otra persona, ¿no? Que están en la otra punta y son aquellos que de repente les van bien, trabajan muchas horas, eh, pero tienen un buen pasar, pero son recontraprensivos, no gastan, no disfrutan, no te comen en un restaurante ni de pedo porque siempre están tirando la plata, no se van de vacaciones, si se van de vacaciones sufren cuando están de vacaciones, pero les va súper bien, ¿no? Y siempre se meten, cuando entran, digamos, a trabajar conmigo, usualmente es porque yo siento que soy un desastre y puedo hacer mejor las cosas. Y en realidad en términos de gestión, se fueron para el otro lado y se olvidaron de la importancia de poder disfrutar el dinero. Y su problema es, ellos llegan porque dicen, quiero gestionar mejor, ¿no? Es como el tipo, ya es un problema como los trastornos alimenticios, ¿no? Que es alguien súper delgado que dice estoy gordo, o una cosa por el estilo, Claro, y en realidad lo que necesitan es decirte, vos, tenés que gastar, disfrutar la plata, porque te vas a morir en algún momento y no la disfrutaste. Es como la otra punta del espectro, pero ambos casos está muy ligado con cosas que nos pasaron en nuestra infancia usualmente. totalmente. Sí, 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 la verdad que desde lo psicológico es medio un cliché lo de la infancia y mucha gente que quizá les genera resistencia, como bueno, pero ¿qué tiene que ver la infancia? Y si ya pasó, y es como no, realmente es donde los primeros nudos se ataron, donde las primeras enseñanzas aparecieron y sobre todo, por ejemplo, con el respecto a las creencias, digo, estas creencias que nos enseñaron cómo funciona el mundo, cómo somos nosotros, digo, si uno no las replantea, es como que está muy difícil poder hacer algo diferente en algún punto, ¿no? Vamos a terminar repitiendo lo mismo. Sí, mira, me pasó un caso, yo casos tengo un montón, y me pasó una vez charlando con una muchacha, ¿no? Estábamos hablando, le pregunté, ¿tenés tarjeta de crédito? Y le cambió la cara, ¿no? Le cambió bien la fisonomía, no, yo no me endeudo, no me gustan las deudas, nunca me voy a endeudar y jamás voy a tener una deuda en mi vida, ¿no? Y yo un poco lo que profeso es que nada es bueno o malo per se, el tema es cómo lo utilizamos, la tarjeta de crédito no es ni mala ni buena, el tema es usarla bien, ¿no? Así como el dinero no es ni malo ni bueno, hay que saber usarlo. Y yo le digo, ¿pero te pasó algo a vos que te pones así, típico, la gente se pone, ¿no? Se cruza de brazos, se pone A la súper dura, le digo, ¿te defensiva. pasó algo alguna vez? No, no, no me pasó nada. Y después se queda y dice, bueno, en realidad en el 2002 mi papá tenía un comercio y le pasó que estaba muy endeudado en la crisis, no sé qué, no sé cuánto, y se terminó suicidando por todas las deudas que tenía. Pero no tiene nada que ver con esto. Mm. No, no, le digo, no, no, tranquila, tranquila, no Claro. tiene nada que ver, ¿no? Sí, 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 no, Sí, bueno, no, y justo mira, en términos de fechas o traumas, digo, ni hablar, o sea, ni hablar cuando tocamos una temática más profunda como trauma, al no reelaborarlo, esos aprendizajes y esa idea quedó, digamos, muy anclada. Y en Argentina, digamos, ni hablar del 2001. Nosotros también, como obviamente, al igual que vos, profesamos no solo la gestión, sino un poco el aprender a invertir. Y bueno, en términos de aprender a invertir, muchas personas terminan relacionando invertir al banco y el banco a la crisis de 2001 y es como, en muchos comentarios, las personas que quizás desconocen o no confían, es como, no, pues eso es una timba o la plata después se la quedan otros y es como, no, bueno, para eso no es así, podemos revisar un poco como, no solo el trauma que por ahí esa persona pasó, yo creo que Argentina está traumatizada directamente por esa experiencia y tiene mucho sentido, digamos, y obviamente vale la pena trabajarlo, pero hay mucha gente que no, que quizás no está dispuesta o se quedó como en ese momento, en ese lugar. sí, bueno, ahora que lo mencionás, vos sabés que acá, o sea, como en todo el mundo, ¿no? Los sistemas previsionales son un flan y en el sentido, digamos, de que se mueven para todos lados, ¿no? Y que es muy probable que aquellos que no estén muy cercanos al momento de su retiro, yo que tengo 46 años, cuando me llegue a mi retiro no voy a tener una jubilación. Yo parto de la base que no voy a tener y la mayoría no van a tener, o si es, va a ser tan magra que no me va a dar para vivir. Entonces, yo vengo profesando hace muchos años esta idea de que, che, todos nosotros deberíamos estar invirtiendo para construir nuestro retiro, no para hacernos ricos, no para tener Lambo y todo eso, sino Mm. para nuestro retiro, para nuestro yo del futuro, ese yo del futuro que es tan difícil imaginar y visualizar e incorporar, ¿no? Y
yo vengo haciendo como un trabajito de hormiga, ¿no? De, vos, miren que no es difícil, mire que se puede, mire que cada vez hay más instrumentos, que de hecho antes no había. Uruguay es una plaza financiera muy chica comparado con Argentina. Acá hay 5 fondos comunes de inversión, cuando en Argentina tenés miles, ¿no? Y bueno, cuestión que pasó un hecho que en realidad va a ser muy traumático en el futuro. Este fue el año pasado. En Uruguay había una empresa que tenía 25 años, que lo que era un pool ganadero, ¿no? Básicamente invertía en vacas, ¿no? Y se financiaba a partir de personas que iban y ponían su dinero bajo una rentabilidad que era muy buena. Y resultó, long short story, resultó ser un Ponzi grande como una casa y quedó muchísima gente adentro, pero era tal el nivel de prestigio que tenían las personas que estaban detrás, que mucha gente había colocado todos sus ahorros, ¿no? Todos sus ahorros, ese ahorro pensando en el retiro, 100% estaba metiendo ahí y hoy lo perdió con bastante pocas posibilidades de conseguirlo. Entonces, ¿qué está pasando? Y la gente no quiere invertir ahora, ¿no? Nadie quiere invertir por todo esto que pasó y de alguna manera creo que hicimos un retroceso muy fuerte porque el público general le tomó miedo a las inversiones cuando, bueno, si las entendés que las reglas son distintas, las normativas son distintas y cuándo hay un riesgo y cuándo no. Pero creo que en el futuro vamos a ver muchos casos de gente complicada por no invertir por culpa de algo que pasó este año. Totalmente. Bueno, y ni hablar, ¿no? Esto vos un poco lo nombrabas, pero todo esto de los masivos, los como en el porcentaje altísimo en muy poco tiempo, en casi como esta falsa mentalidad también, ¿no? Como de, bueno, si hablamos de merecer, vos merecés lo mejor y solo con merecer lo mejor, ya es como, bueno, no solo también están educando de una forma psicológica errónea, hasta negativa, contraproducente, sino que en términos de esto de las inversiones, como es exactamente lo mismo. Están planteando como que es fácil, como que si no lo estás haciendo ya te estás perdiendo de algo, que yo te hago ganar tanto y cuánto, y es como, también qué lástima porque aleja, sigue marcando una brecha muy grande. Sí, ¿y qué pasa en particular, ¿no? Con estas estrategias rápidas que profesan hoy estos actores que hay, que mucho, en particular, ¿no? Mucho gurí chico, ¿no? Gurí de 18, 20 años, es un negocio de volumen, ¿no? O sea, cuanto más hate vos le das en redes a estos locos, llegan a más gente y hay un tema porcentual y de repente si tenés un 0,1% que les cree, bueno, si llegan a 1 millón de personas, eso es mucha gente, ¿no? Entonces, lo que termina pasando con estos locos es que profesan herramientas que no funcionan, excepto para ellos mismos, porque es lo que venden, digamos, y se frustra la gente, ¿no? Y después tenés el gurí que apostó todo, que se confió que el e-commerce era lo de él, o que el trading era lo de él, y después pierde plata y se frustra. ¿Después qué hace? Y bueno, como frustrado toda su vida, se mete en el sistema con cierta vergüenza de los errores que cometió y lo va a arrastrar toda su vida si no lo supera. Y yo creo que vamos a empezar a ver muchos de esos casos, ¿no? De gente que invirtió guita en estas cosas y se frustra, le da vergüenza y después entra en el sistema y es una ardillita más, un hámster más donde vuelta en la rueda, ¿no? Sí, sí, sí. Este punto de la ardillita de hámster me gustaría si tenés ganas de explicarlo un poco mejor, porque me parece como muy importante sobre todo que lo digas vos y no esto, ¿no? No chicos que te hablen de cómo, no, salir del sistema y nada, tienen La, 20 años y la, están hace, no sé, salí de la Matrix, ¿no? claro. A ver, ¿Cómo lo vivís vos o cómo lo enseñás vos, digamos? De qué formas hay? No sé si para salir del sistema, pero empezar a hacer como otros caminos paralelos a lo que sería el sistema. sí, a ver, yo trabajé 22 años en la misma empresa, ¿no? O sea, desde los 20 años a los 44 años trabajé en la misma empresa, trabajé en una corporación grande, eh, tenía un cargo, llegué a tener un cargo gerencial, viajé por medio mundo y aprendí infinidad de cosas y no estaría acá hoy charlando contigo si no hubiera aprendido un montón de cosas que lo aprendí en una empresa y le tengo muchísimo cariño y si pudiera volver en el tiempo, haría exactamente lo mismo, porque haber estado dentro de una corporación me formó y hoy tengo una cabeza muy distinta a otras personas porque estuve ahí adentro. Puedo ver las cosas buenas y puedo ver las cosas malas, ¿no? Entonces, y hice una carrera universitaria y lo que aprendí en la carrera universitaria lo valoro muchísimo. Creo que ese camino, que es el camino bastardeado por estos actores, es un camino que es súper válido, ¿no? Es súper válido. Ahora, lo cierto es, cuando uno define, uno tiene el atino de definir objetivos para su vida, de diseñar una vida, de elegir cómo uno quiere vivir, ¿no?
que hay que tener una valentía enorme, digamos, para hacerlo, puede surgir que en esa valentía, en ese camino, en ese objetivo, surja el hecho de decir, quiero tener libertad de mi tiempo, ¿no? Y la libertad de mi tiempo, una de las razones, una de las formas en las cuales uno lo puede conseguir es emprendiendo, sí, es uno de los caminos, pero no es el único, ¿no? De hecho, yo dentro de la corporación tenía libertad de tiempo, yo manejaba mis propios horarios, ¿no? No tenía que ir a la oficina, no tenía que cumplir un horario, no tenía que hacer nada, o sea, también se puede conseguir, ¿no? Entonces está como esa falsa idea de que cuando vos trabajás en el sistema vas a ser infeliz, y yo conozco personas que son extremadamente felices trabajando dentro del sistema y está bien, todos somos distintos. Ahora, si nuestros objetivos dictan que y hay que hacer el desafío de definir los objetivos, ¿no? Dictan que eventualmente tenemos que hacer cosas distintas, apagar el piloto automático, ¿no? Y tomar las riendas de nuestra vida y elegirlo, está perfecto, ¿no? Pero eso no quiere decir que el camino tradicional sea un mal camino. Cuando hablamos de la rueda del hámster, hablamos de las personas que entran en una rosca y en realidad nunca miran para adelante, nunca piensan cómo quieren vivir la vida, caen ahí, consiguen un trabajo porque estudiaron algo, y trabajan toda su vida y nunca paran a preguntarse si esto es realmente lo que quieren hacer, ¿no? A eso me refiero yo con la rueda de Hunter. Hoy hablaba con una persona, por ejemplo, 50 y algo de años, y yo le planteaba, no, bueno, ¿cuáles son tus objetivos? Me dice, no, no sé, yo hago lo que hago y lo hago porque lo tengo que hacer, pero nunca se preguntó si es lo que quiere realmente. Claro, muchas veces nos da miedo hacernos esa pregunta, porque capaz que la respuesta no nos gusta, capaz la respuesta es, che, no. Ah, bueno, Rodrigo, no, yo siempre quise ser mochilero. Pará, tengo 46 años, dos hijos y una hipoteca, no me da para irme de mochilero, ¿no? Entonces prefiero mirar para abajo y no hacerme la pregunta, mentirme, construirme una historia a mí mismo, digamos, y seguir para adelante en la ruedita del hámster. Eso es a lo que yo me refiero directamente, no a hay que emprender, levantarse a las 5 de la mañana y hacer burpees, ¿no? Sino que Sí, elegir sí, cuál es sí. nuestro camino y no hacerlo por el piloto automático. La vida que tenemos depende de las preguntas que nos hacemos. Correcto, sí, sí. Y usualmente se da aquello, ¿no? De vida fácil, preguntas difíciles, vida fácil, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. Y sí, son preguntas difíciles y no solo las preguntas, sino hasta la posible respuesta a lo que genera esa pregunta, ¿no? Yo he trabajado también con varias personas que hasta la verdad que tenían bastante claro, como sí, no, mira, este trabajo no me gusta, me pagan re bien, pero no es el ambiente, no está ligado a mis sueños. En este caso, esta persona quería ligarse más al tema de la cocina y era como, no, pero cocina, eso es, ¿viste? Y digo, pero pará, vos tenés en claro que si abrís un restaurante, digo, no todo, ¿viste? Hay como mucho menosprecio también a lo que está por fuera del sistema, Claro. cuando la verdad que con otra visión y también esto creo que vos traes, ¿no? Como mezclando quizás un poco lo más corporativo o duro o establecido con otra parte más como ligada a las pasiones, deseos, sueños y demás, digo, se pueden armar cosas realmente brillantes. Mira, yo te decía, ¿no? 22 años laborando en una corporación. De esos 22 años, los últimos 10 años estuve en paralelo trabajando en relación de dependencia y al mismo tiempo inicié este proyecto que se llama Neurona Financiera. Y yo me conté una historia que no era verdad, ¿no? O al menos dejó de serla. Y la historia que yo me conté es, a mí mi trabajo no me llena el alma. Yo estoy vendiendo software, digamos, no estoy cambiando el mundo. Y a mí me encantaría cambiar el mundo. Entonces, durante mucho tiempo yo me conté una historia en la cual tenía un trabajo que me daba de comer y me pagaba muy bien, y tenía un hobby que ayudaba a las personas y me llenaba el alma. Entonces me llenaba el bolsillo por un lado y el alma por el otro. Iban por caminos separados. Y estuve bastante tiempo bajo ese convencimiento hasta que llegó un momento que la parte de llenarme el alma dije, vos, si además me llenara el alma, también me llenara el bolsillo, creo que estaría mejor, ¿no? Y opté por ese camino después de un proceso largo que llevó años, ¿no? No fue de un día para el otro, ¿no? Pero me conté una historia, por un momento me conté la historia, estoy bien así, hasta que deje de estarlo. Sí, siempre nos contamos historias, ¿no? Y creo que es lo interesante como a veces hasta desconfiar un poquito de uno mismo, ¿no? Como, qué no estoy viendo? ¿Qué no sé? Y creo que ahí también hay como todo un camino o una posibilidad de crear, ¿no? Nosotros trabajamos mucho también a través de la creatividad financiera como concepto, ¿no? Como esto, empezar a ver de qué otras formas se puede usar la imaginación o aspectos más genuinos de cada uno para, ¿no? Digo, trabajar sobre lo que ya está ahí establecido, bueno, a ver de qué otra forma lo podemos mirar y qué otras cosas podemos construir a partir de esto. Sí, somos muy poco creativos, estamos perdiendo la creatividad, ¿no? Creo que hay una tendencia a la pérdida de creatividad porque
nos estamos aburriendo menos, estamos dejando como muchos vacíos aquellos vacíos que antes alimentaban nuestra creatividad, hoy lo estamos ocupando por redes sociales y la mano en coche. Creo que estamos perdiendo la creatividad y es una gran herramienta la creatividad, que justamente la creatividad financiera, si es que existe el concepto, es quizás una habilidad que ha hecho que aquellas personas que hayan llegado a tener un buen pasar económico, y por motus propios, ¿no? No porque heredaron, han desarrollado esa habilidad y piensan afuera de la caja. Y a mí me da un poquito de miedo que las próximas generaciones pierdan la habilidad de crear o de unir los puntos, diría Steve Jobs. Sí, bueno, y ChatGPT, y no por caerle a ChatGPT como si fuese él la responsable, digamos, nosotros utilizamos o no utilizamos y depende de nosotros el sentido o el uso que le damos, pero sí tiene una gran, es muy creativo y viene como a suplantar esto en algún punto, ¿no? Como a quien no le pasa que está por pensar algo, es como, ¿para qué le pregunto a ChatGPT? Es como, para esto lo podía pensar yo en realidad y de última utilizar a la herramienta para que mejore o pula determinada cuestión, pero yo veo que ahí hay como un gap donde ChatGPT cada vez está más en el bolsillo, más cerca y ni me quiero imaginar lo que va a hacer en 5 años, que directamente probablemente le puedas hablar así como estamos hablando nosotros y tu Y creatividad va a opine quedar cada vez más y como le a merced invoque, y de le la de él. invoque. Sí, sí, de hecho ya hay un par de estudios, hay uno de Microsoft y hay otro de la Escuela de Negocios Suiza, que demostraron que aquellas personas que utilizan más ChatGPT tienen un concepto que llaman descarga cognitiva. Básicamente piensan menos, ¿no? Yo lo digo graciosamente, pero se vuelven un poquito más tarados, ¿no? Entonces, una de las buenas cosas que podemos hacer, como un buen uso que podemos hacer de la inteligencia artificial, es, en vez de resolveme esto, intentar resolverlo y después usarlo como una contraparte que te ayude a ver los puntos ciegos de lo que vos no viste, ¿no? Entonces eso a la larga te va a ayudar a pensar mejor, pero no como dame la solución a este problema, ¿no? Yo el otro día, ejemplos, el otro día, no financiero, pero ejemplo, el otro día era el cumpleaños de mi hija y, y se me ocurrió hacer un juego en donde imprimía como pequeñas prendas que tenían que hacer los niños, una lista de prendas, y les ponía dentro de globos, y después yo les pinchaba los globos y tenían que hacer esa prenda, ¿no? Entonces le digo, bueno, no tengo ganas de estar pensando prendas para niños. Entonces le tiré a ChatGPT, dame la lista de cosas. Y me tiré cualquier cosa, ¿no? Ninguna de las cosas estaba buena. Entonces se me ocurrió y dije, no, pará, voy a pensar 4 o 5 de los que yo haría, bueno, no sé, caminar como un pato por toda la habitación, tocar una cosa roja dentro, o 3 cosas rojas dentro de la habitación, que era lo que yo quería originalmente. Hice una lista como de 10, 15, después se lo tiré, y ahí a partir de ahí sí me dio como ideas que a mí no se me habían ocurrido que estaban buenas, pero yo hice el primer esfuerzo, ¿no? No fue simplemente tipo, dame la idea porque eso no funcionó. Creo que tenemos que apelar a eso, a verlo como una ayuda y no verlo como el oráculo de Delfos que no va a resolver todo. Totalmente. Digo, y esto que dicen hasta mucha gente que está en el mundo de las inteligencias artificiales, que es como las inteligencias nos van a dominar, nos van a ganar, y es como, no, no, los que van a ganar van a ser las personas que van a estar detrás de ellas para saber utilizarlas. Y yo en ese Correcto. sentido sí creo que es por ahí. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? A ver, sería tapar el dedo con el sol pensar que, bueno, no, esto es un hype y va a desaparecer. Yo creo que llegó para quedarse y va a cambiar la forma en la cual nosotros nos relacionamos mucho con la tecnología. El problema es cuando empecé a modificar cómo nos relacionamos con otras personas. Che, le quiero mandar un mail, un WhatsApp a mi novia para decirle que la quiero y lo escribo con ChatGPT porque me va a quedar más lindo y vamos a perder esa creatividad y ta, eso es lo que me parece que no va a estar bueno. Sí, sí, sí. Y quizás yendo a un lugar un poco más como financiero, ¿crees que en algún momento quizás una inteligencia artificial pueda, por un lado, o gestionar nuestras finanzas, o por otro lado, invertir por nosotros? Que hoy ya hay como algunas cuestiones, pero bueno, digo, no sabemos qué va a pasar acá 5 años, ni 10, 15. ¿Cómo ves esa perspectiva, digamos? Mira, yo tengo un sesgo, entonces lo que te voy a decir, tomalo como que tengo este sesgo, ¿no? Y yo lo que noto es que la mayoría de los problemas financieros que tienen las personas no son técnicos. Las herramientas de inteligencia artificial técnicamente son muy buenos, te pueden calcular la frontera de eficiencia, te pueden calcular la mejor correlación entre dos activos distintos, te pueden hacer un portafolio, te pueden explicar si vos le tirás tus gastos, en qué puedes gastar más, en qué puedes gastar menos, ¿no? Eh, pero la mayoría de los gastos que nosotros tenemos o en qué invertimos son temas más emocionales que temas técnicos. Quiero decir, te puede decir, che, ¿sabes, Nico, que vos gastás demasiado en comida?
No, vos estás gastando, te gastás menos en comida, pero no va a entender que en realidad lo que significa para vos el hecho de poder pedir un delivery, porque capaz que cuando eras chico, no sé, no Mm. comían en tu casa o comían un salteado, entonces el delivery para vos lo es todo, eso no lo va a entender nunca, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido técnicamente nos puede ayudar, pero la parte de conocer bien a la otra persona y entender, digamos, dónde están sus prioridades, sus anhelos, sus baches. Ahí yo tengo el sesgo, digamos, de que quiero creer que no le va a embocar, digamos, en ese sentido, ¿no? Sí, quizás no con tanto detalle. Yo creo que en algún momento quizás, porque por cómo viene avanzando, digo, bueno, esto realmente avanza rápido, pero quizás en algún momento, bueno, viste que ahora se usa mucho ChatGPT, o están utilizando mucho ChatGPT como un terapeuta. Y digo, a medida que esto vaya creciendo, probablemente se vuelva cada vez más profesional y las respuestas cada vez sean mejores. Entonces creo que quizás en algún momento puedan dar algún tipo de respuesta o estar más cerca de esta emoción que nombrás. Eh, pero sí, quizás a la hora digamos, de tomar una decisión de inversión o de compra y de venta, creo que ahí ya puede ser un poco más complejo, ¿no? Y bueno, los analistas que hacen este laburo, ¿no? Que te dicen cuándo tenés que comprar y cuándo tenés que vender, en realidad son analistas de datos. Lo que hacen es analizar datos, tienen sus algoritmos en el cual tienen muchos inputs, tienen muchas entradas, y en función de eso sacan probabilidades de que sería lo más eficiente. Y eso es bastante matemático. El problema que tiene ChatGPT cuando no sabe alucina, ¿no? Entonces, quizás muchas veces le emboque, pero cuando no sabe, inventa, también es un riesgo enorme, ¿no? Es lo mismo usarlo para terapia, ¿no? Cuando el loco no sabe, inventa, ¿no? Hay un concepto que se llama alucinación, estas herramientas alucinan, estas herramientas nos mienten, si le decís me estás mintiendo, te dice, son recondescendientes, ¿no? Ay, tenés razón, qué buena idea que se te ocurrió, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Te soban el lomo. Entonces, también hay que tener cuidado. Yo, usarlo como terapeuta me parece peligroso también. Creo que estamos Sí, sí. desacreditando a terapeutas que estudian mucho tiempo y tienen mucha casuística de hablar con personas. Eso, no sé, pero tengo el sesgo, ¿no? Tengo el sesgo, capaz que yo por tener 46 años lo veo así, capaz que alguien de 25 dice, no, vos flaco, vos sos viejo, esto es el futuro. Mi abuelo pensaba que los cajeros automáticos tenían un enano adentro que repartía la plata porque nunca entendió que era automático, ¿no? Capaz que me pasa lo mismo. Sí. Dudo de mí mismo, digamos. Claro, claro, tenés ahí como ese sesgo. Bueno, ¿te parece si quizás también compartís como cuando hablas de sesgo, a qué te referís y cuáles serían como algunos sesgos financieros, supongo que de todas las personas con las que solés trabajar, cuáles son los sesgos que más aparecen, cómo los trabajás? Bueno, el sesgo es un concepto, creo que se lo vemos a Kahneman, si no me equivoco, básicamente es como ciertos atajos que toma nuestro cerebro para gastar menos energía, ¿no? Nosotros tenemos que entender que nuestro cerebro no somos nosotros, es una maquinita que tenemos ahí adentro y que, sin ponerme trascendental de quién somos nosotros, ¿no? De que dónde está nuestra conciencia, pero lo que tenemos que entender que el objetivo básicamente es ahorrar energía lo máximo posible, ¿no? Y para hacer eso muchas veces toma atajos y esos atajos se llaman sesgos cognitivos, ¿no? Los sesgos cognitivos son, de alguna manera, en vez de hacer un razonamiento complejo, si me dicen A, yo ya deduzco que eso es B, ¿no? Y asocia, por ejemplo, el típico sesgo que le valió el premio Nobel a Kahneman, ¿no? Dice que el ser humano prefiere no perder a ganar, ¿no? O sea, prefiere, en vez de correr un riesgo donde puede ganar, prefiere no perder, ¿no? Y eso muchas veces hace que tengamos como cierta inercia. Y hay un conjunto de sesgos, por ejemplo, no sé, pensando en finanzas, digamos, por ejemplo, está una cosa que se llama el sesgo de cercanía, que tendemos a ver como más seguro aquellas cosas que donde estamos cerca. O sea, seguramente ahí en Argentina diga, che, mira, un instrumento de Argentina es mucho más seguro que un instrumento de otro país, porque yo estoy en Argentina. Y bueno, sí, está, es verdad, pero todo el mundo de afuera lo ve como inseguro de repente porque ve la historia y vos eso no lo ves, ¿no? Hay otro también típico que se utiliza mucho del lado comercial, que se llama el anclaje, ¿no? Que es, si yo te tengo que vender algo, ¿no? Que sale, no sé, el precio de mercado es 10, y yo te pongo, tenemos la opción A que sale 50, la opción B que sale 40 y la opción C que sale 30, y son todos más o menos iguales, te vas a tirar de cabeza por el de 30.
pero capaz que si lo analizás afuera, eso en realidad vale 10 en todo el mercado, pero vos usas el anclaje de los otros que tenés al lado. Y así hay un montón así como de esos atajos que comete nuestro cerebro, que lo hace para ahorrar energía, pero a veces nos hace pensar peor. Sí, totalmente. Y está bueno, de nuevo, como casi en términos como conceptuales, psicológicos, tenerlos en claro para tomar un poco de distancia de las decisiones que tomamos y de lo que vamos haciendo. Y en algún punto vos, en muchos de tus podcasts, como comentás esto de qué tan a veces responsables o no somos de muchas de las decisiones financieras que tomamos. Y no por sacar responsabilidad, porque entiendo que eso es claro, digamos, somos nosotros, sí, en algún punto, pero por otro lado, ojo que hay como un montón de lugares, esto, ¿no? Los puntos ciegos, lo que no vemos, la impulsividad, como la parte más emocional. Eh, de hecho, acá te había hecho como una especie de recuadro, a ver qué te parece, como una especie de juego, pero eh, yo te quisiera nombrar 4 emociones y que vos me digas cómo suelen afectar en las personas en el manejo de la plata. Entonces, las 4 emociones serían ansiedad, Ah, vergüenza, culpa e impulsividad. Podés responder en el bien, vamos orden para y la forma que quieras. ansiedad, ¿no? La ansiedad, a mí la definición que me gusta de ansiedad es, la ansiedad es vivir en el futuro, ¿no? Entonces, cuando vivimos, olvidamos el presente y vivimos en el futuro. Una persona que es ansiosa con respecto a su futuro, creo que va a tender a hacer cosas por su yo del futuro, por un yo potencial, y se va a olvidar un poco del ahora, ¿no? Entonces no va a lograr como disfrutar el momento actual, porque va a estar siempre viviendo en, algo, en un universo de posibilidades que lo que puede venir el día de mañana. Creo que en términos financieros las personas ansiosas gastan para su yo del futuro, ¿no? Mm, Y eso es un abanico de posibilidades que eventualmente nunca puede llegar, ¿no? Así pasarlo rapidito. Después era culpa, mm. ¿no? Ta. Sí. Culpa, pues es culpa, yo la asocio mucho, si querés con un ejemplo, con los médicos. A los médicos, en particular los médicos que tienen hijos, les pasa que su vida es bastante caótica, laburan muchísimas horas, los ven mucho, ven muy poco a sus hijos, los ven en horarios raros, no lo pueden ir a buscar a la escuela, no pueden ir al acto de, yo qué sé, ¿no? El 9 de julio, esas cosas. Entonces, terminan compensando esa culpa con gasto, ¿no? Entonces tienen hijos usualmente que en realidad tienen todos, son recontra malcriados porque nunca les pusieron un límite, porque no quiero pelear con mi hijo porque lo veo poquito, pobrecito, y la culpa es de papá y mamá que no están, ¿no? Entonces ahí asocio la culpa con gasto por compensación. Mm. ¿Cuál era el otro? Teníamos impulsividad y después Impulsividad. vergüenza. Bueno, está bien. A ver, el impulsivo es alguien que, digamos, lo emocional le gana a lo racional, ¿no? Que de alguna manera sus impulsos emocionales no pueden ser nunca, eh, el raciocinio, digamos, no le gana, ¿no? Hay personas que son muy mentales, que la piensan mucho, y está el que hace y después ve cómo arregla, ¿no? En ese sentido, las personas que son muy emocionales tienden a impulsivas, ¿no? Tienden a, bueno, gasto hoy y después veo cómo hago, ¿no? Una persona impulsiva con una tarjeta de crédito con un gran límite de gastos, puede ser un desastre para su propia vida, ¿no? Entonces creo que tienden al consumo sin pensar en las consecuencias. Y el último era Y el último era vergüenza. vergüenza. Bueno, está interesante esta, ¿no? Porque en realidad conozco gente que tiene mucha vergüenza por su situación económica, porque tiene una situación baja, entonces le da como vergüenza ir a ciertos lugares o lo que sea, y a veces tiende a consumir justamente para intentar demostrar más estatus social, como para que llegue, para demostrarse que está en otro lado, pero también está el otro lado, ¿no? El que le ha ido muy bien y tiene vergüenza de que le ha ido bien, entonces no disfruta de ese dinero que tiene y lo tiende a guardar justamente por un tema de guardar las apariencias. Eso acá en Uruguay, como es un poco la cultura, es recontra común, ¿no? Gente que está muy bien, pero tiene miedo a ser juzgado porque le va bien, entonces tiende a no hacer cosas en pro de su beneficio por culpa, digamos, de la vergüenza, por culpa de no quiero que me juzguen porque me fue bien. Esa es una cosa muy latina, ¿no? Si vos ves a alguien que le va Sí. bien, pensás, este
este en la joda está, este en algo raro hizo. Y si hizo la plata rápido, este en alguna joda está seguro. Entonces nos da también como vergüenza. Y es terrible porque si te da vergüenza que te vaya bien, a nivel inconsciente vas a hacer cosas para que no te vaya bien. Totalmente. Esto que nombrás está muy ligado al merecimiento en algún punto, ¿no? Y Claro. es esto, es como, bueno, pero está ahí, es para vos, es tuyo, lo lograste, digamos, hiciste las cosas bien, como... eh, y lo mismo en lo contrario, como, bueno, la otra persona también se ve que hizo algo bien, digo, no todos los que están bien están haciendo algo mal, como es algo muy cultural, muy latino, muy la religión, digamos, de pensar en el Mm, otro, de tener menos, y no por caer con la religión o no, pero digo, sí, en términos psicológicos hay como creencias e ideas que habilitan y otras que limitan. Y en este sentido la vergüenza es algo que limita mucho, la propia y la de tratar de como también avergonzar al otro por algo que logró o algo que pudo, ¿no? Entonces, es un concepto también que está bueno revisar. sí. Y retomando esto de, así más como en juego, eh, te voy a proponer como una escena. Sería, mira, sí. Tenés que elegir solo dos como posibles respuestas y por ende sacrificar a las dos. Dice así. Tenés que acompañar a alguien en una No, crisis no entendí, no entendí la consigna. A ver, dale de No, nuevo. porque te voy a leer primero el ejercicio y después la Dale. consigna porque al revés va a quedar más difícil. Dale. Dice así. Tenés que acompañar a alguien en una crisis financiera, pero solo puedes usar dos de estas herramientas. Ahí está más claro. Bien. Puedes usar solo dos de estas herramientas o consejos. Un Excel administrativo, una charla sobre su historia familiar con la plata, una lista de hábitos saludables y una metodología aplicable, o un libro sobre educación financiera. Tenés que elegir solo dos. Bueno, pará. Em, a ver, la charla le gana el libro, eso seguro, ¿no? Porque en términos de aprendizaje, digamos, vos tenés, si tuviera que vivir en órdenes, lo más válido es como mentoría y acompañamiento, después vendría curso y por último vendría libro. Así que entre charla y libro seguro la charla. Ahora me quedan tres, ¿no? Que tengo como una planilla de administración, una charla sobre su origen familiar y la mentoría. Em, Creo que la charla sobre el origen familiar, como charlamos, es mandatoria, así que esa estaría. Y entre la planilla y la mentoría o el acompañamiento, eh, es medio trampa, porque seguramente en el acompañamiento y en la charla metas el tema de la planilla, pero ahí creo que dependería un poco de la persona, de qué tan disciplinada es o qué tantas ganas tiene de entrar en un proceso de cambio. Si realmente tiene ganas, creo que con la planilla le alcanza para ser consciente de lo que está haciendo. Pero si no, digamos, si no tiene la suficiente disciplina, creo que el respirarle un poco en la nuca puede llegar a ayudarla bastante. Así que te hice trampa porque te dije de Ah, tres está en de vez de nivel, dos, obviamente pero es un juego y la idea quizás también era como ver cuáles son esos bordes, esos límites entre, bueno, a veces que conviene más leer sobre finanzas y una parte más metodológica o si realmente querés un cambio, quizás empezar por las bases y mm, por lo psicológico. Nosotros obviamente estamos más ligados a, antes de aprender a invertir, necesitamos trabajar quién sos, de dónde venís, qué haces, qué te pasa, por qué pensás así, todo esto que estuvimos conversando que después, cuando tengas la parte teórica y financiera, probablemente vueles, probablemente ya vengas con una predisposición, ya digas, bueno, esto, ¿no? Creo que merezco un montón, bueno, entonces toda esta información, digo, la vas a utilizar de una forma mucho más productiva y útil. me pasó Eh, una vez, estaba dando un curso y yo siempre empiezo los cursos con esta parte, ¿no? De, bueno, a ver, cómo es nuestro relacionamiento con el dinero, ¿no? Papá, papá. Termina, no sé, eran varios días, ¿no? Entonces cuando termina, viene una gurisa y me dice, mira, quiero hablar contigo. Sí, sí, ¿qué pasó? Me dice, mira, la verdad, todo esto filosófico que vos me estás mintiendo, a mí no me importa, ¿no? No me importa para nada. Yo esto ya lo tengo resuelto. Yo lo que quiero es aprender a invertir. Y la verdad, digamos, ella ya lo había manejado en terapia, ya lo tenía recontra resuelto, ¿no? Y lo que necesitaba era lo otro. Ahora, para los otros, para la mayoría, y bueno, venía por ahí, ¿no? Eso es como mandatorio. Me parece que la parte psicológica es fundamental. Si mm, vos no te conoces a vos mismo, el proceso de cambio es difícil. Hablábamos del oráculo de Delfos, ¿no? Y el oráculo de Delfos, todos conocen la frase de conócete a ti mismo, ¿no? Que decía el oráculo de Delfos, pero en realidad la frase completa es conócete a ti mismo y dominarás el universo. es que sí, la verdad que estoy 100% de acuerdo y lamentablemente quizás para las personas que están un poco más ajenas a este mundo,
y es muy entendible también, pero lo más urgente, lo que más querés necesitar es primero lo teórico, primero aprender a invertir. Y es como, sí, sí, nos pasa mucho en nuestro trabajo, como, sí, sí, está buenísimo, enseñame a invertir. Y ahí es como toda una lucha, pero en general, por suerte, terminamos ganando, por así decirlo, terminan entendiendo como, ah, ok, ahora entiendo de qué me estás hablando. Ah, no, sí, sí, la verdad que esto, mi papá le pasó esto, digo, y ahí se arma como toda una construcción diferente. Sí, vos sabés que me ha pasado, ¿no? De estar dando cursos y decir, che, miren, quizás esto que estamos charlando ahora, a ustedes les parece que no tiene sentido, pero denme la libertad de creer en mí y en 3, 4 meses volvemos a hablar sobre este tema y siempre, pero siempre surge que, qué bueno que hablamos hasta el principio, si no lo hubiéramos hecho, que estaría cometiendo los mismos errores con más conocimiento técnico, pero estaría cometiendo grandes errores igual, ¿no? Totalmente. Y bueno, quizás para ir ahí ya entrando en la parte final, te quería preguntar, si pudieras darle solo un consejo a tus hijos, un consejo financiero, ¿cuál sería y por qué? Y al mismo tiempo, también si lo querés linkear, es qué consejo no le darías a tus hijos. ¡Fua! Es una gran pregunta esa. A ver, y es una pregunta que me planteo todos los días porque obviamente yo quiero que a mis hijos les vaya bien financieramente porque creo, y está estudiado, ¿no? Que aquellas personas que tienen conocimiento financiero pueden tener una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, es como, de realidad yo hago todo para que a mis hijos les vaya bien, ¿no? En ese sentido. Pero criar hijos es como manejar un transatlántico. Nunca manejé un transatlántico, ¿no? Pero una frase la leí alguna vez y tiene sentido. Dice que vos en el transatlántico movés el timón y tenés que esperar un rato largo para ver si el transatlántico está yendo para el lugar donde vos dijiste. Con los hijos pasa lo mismo, ¿no? Yo estoy poniendo muchas semillitas y en realidad no tengo muy claro si van a funcionar o no van a funcionar. Tengo la esperanza que sí, pero no la tengo, ¿no? No lo sé. Entonces, una de las cosas, una de las grandes lecciones que yo les quiero transmitir a mis hijos es, no importa lo que ellos elijan hacer en su vida, no importa si ellos quieren ser, no sé, bailarina o mi hijo quiere ser pintor de cuadros, artista, lo que sea, yo se los doy para adelante. Ahora, lo que sí les transmito es, miren, gurises, que hagan lo que hagan ustedes, tienen que buscar un oficio, un trabajo, una profesión que les genere dinero. Me encanta la vocación, pero si esa es su vocación, bueno, ¿querés ser bailarina? Bueno, aprende algo que te permita vender tus servicios de bailarina como profesora, como bailarina del Sodre, como con lo que sea, para poder vivir de eso. Es tu responsabilidad para ser adulto funcional generar algo que te dé ingresos, ¿no? Ahora, no sé, anteayer mi hija tiene 8 años y dice, papá, quiero ser cantante, me dijo. Yo le dije, perfecto, me encanta que quieras ser cantante. Sabe que es un porcentaje muy bajito de los cantantes que pueden vivir de ser cantantes. Entonces, no puedes hacer todas las balas a ser cantante. Si lo haces, tenés que desarrollar alguna habilidad que te permita que eso te genere dinero. No me entiende porque tiene 8 años, pero por repetición creo que le va a terminar entrando, ¿no? Y de hecho, yo una de las cosas que les traslado siempre es, la capacidad de generar dinero que tengan ustedes está directamente asociada con la cantidad de valor que ustedes les aportan a los demás y una de las mejores formas de aportar valor es estudiando. Entonces, quieren no estudiar, bueno, pero busquen la forma de generarle valor, digamos, al resto de las personas, ¿no? Entonces, es como, hay un libro de un señor acá muy conocido, se llama Hugo Benedetti, que se llama Cómo hacer que tus hijos trabajen, ¿no? Y básicamente él pues, se para arriba de esto, ¿no? Che, mira, está pasando que la gente consiente mucho a sus hijos y a veces aquellas personas que tienen buen patrimonio lo que terminan haciendo es generando adultos disfuncionales porque no les dicen esto. Entonces tenés casos, ¿no? de personas que llegan a adultos y no tienen cómo valerse por sí mismos. Entonces eso es Mm. una de las grandes lecciones. ¿Qué no o sea, como qué no harías, digamos, o qué Sí, ¿qué cosa? consejo no le darías? Como casi que sería, bueno, ¿cuál es un mal consejo entonces? eh, yo soy muy crítico con un consejo muy, muy, muy Instagram y TikTok que hay en la vuelta, que me parece que está mal planteado, que es ese consejo de, che, si vos todos los días te ahorrás un café y ese café lo invertís en el SPY 500 a 75 años, vas a tener, cuando tengas 75 años, 3,5 millones de dólares.
Es muy de TikTok, porque genera como, mirá el interés compuesto, qué demás que está esto, no sé qué, no sé cuánto. Pero a mí me encanta tomar café. Y no me quiero perder el café que me gusta tomar. Entonces, yo tengo que elegir, está bien, invertir en el SPY 500 a 75 años, lo que quieras, pero genera dinero como para tomarte el café, digamos, también, y al mismo tiempo invertir en el SPY 500, ¿no? No se trata de recortar. Cuando uno recorta, ¿no? Cuando uno toma ese ejemplo de, si querés, de escasez, entre comillas, palabra media apuleada, ¿no? De yo recorto e invierto, siempre que recortás tenés un límite, porque llega un momento de no puedes recortar más sin sacrificar tu estilo de vida. En cambio, si te enfocás en ganar más, ese potencial es infinito, porque siempre puedes ganar más dinero. Entonces, yo Estoy prefiero que 100% la de acuerdo energía esté y es en muy ganar. linkeado a esto del sesgo también, ¿no? En algún punto el pensar en ganar, digo, pensar en generar más que en acortar. Entiendo la idea, sí, bueno, el gasto hormiga, pero me parece que como mensaje y como forma de educar, digo, totalmente, y es un poco lo que nosotros queremos, fomentar el trabajo, el desarrollo, la creatividad. Después sí, obviamente, y parte de la creatividad es también entender como dónde ajustar y demás, pero es como si ese no es el camino a una libertad financiera o una vida financiera más como Exacto. agradable, ¿no? Exacto. A ver, capaz que está bien, capaz que tomás el café simplemente porque tenés un automatismo de tomar el café y no te llena. A mí me encanta tomar café, lo recontra disfruto. Y siempre que voy a un café, re disfruto tomar el café y es parte de cómo yo quiero vivir la vida. Yo diseñé una vida donde me puedo sentar en un lugar y tomar un café sin culpa, ¿no? Bueno, Entonces, perfecto. para mí es importantísimo eso. Entonces, no lo quiero recortar por el SPY 500. Quiero, sí tengo que invertir en largo plazo, pero prefiero poner mi energía en gastar más dinero y pensarlo mientras tomo mi maravilloso café colombiano que recortar el café y andar siempre con, no sé, con un frasquito de Nescafé y un termito arriba si quiero tomar café, digamos, ¿no? Creo que la vida está para disfrutarla y es muy difícil, pero tenemos que conseguir ese equilibrio entre nuestro yo del presente y nuestro potencial yo del futuro. Pero tenemos que conseguir ese equilibrio, porque no es todo para hoy sin descuidar el futuro, pero tampoco es todo para el futuro descuidando el hoy, ¿no? Y ese equilibrio, siempre los equilibrios son los más complicados, pero por lo general el punto divino está en el equilibrio siempre, ¿no? Totalmente. Sí, con respecto a esto del futuro, sí creo que la modalidad de pensamiento de las inversiones en términos del interés compuesto y a largo plazo me parece que es como también, y eso lo utilizamos mucho de, bueno, pensá en vos desde el interés compuesto, pensá en vos como tu propia inversión de esto de a poquito y a largo plazo, quizás hoy lo que nos sale en términos de emprender, como también cada vez que sumes un poco, esto va a generar a largo plazo, ¿no? No todo tiene que ser ahora. Sí, esa Y había un inmediatez estudio lo que está básicamente matando. comprueba esto, ¿no? Perdón, sí. No, esa inmediatez, esa dopamina de querer todo ya nos está matando, ¿no? Porque las cosas buenas demoran. Sí, totalmente. No, te decía esto, que había un estudio que un poco confirmaba que cuando nosotros pensamos en nuestro yo del futuro, tendemos a las actividades neuronales que se despierten y demás tienden a tener más que ver con pensar que es otra persona que vos mismo. Entonces, cuando vos pensás en tu voz del futuro, claro, no está tan conectado que seas vos mismo. Digo, para el ejemplo básico de quedarte hasta tarde viendo una serie y a la mañana siguiente te culpás a vos mismo y es como, bueno, sí, cuando vos te pensaste en ese momento casi que estabas pensando como si eso le hubiese pasado, le va a pasar a otra persona. Y es como, no, eso es a vos. Y ni hablar en términos de la jubilación, que parece que falta mucho, o falta, pero bueno, eso vas a hacer vos en algún punto. Y si no, la jubilación un poco antes, de acá a 20 años también. Entonces, como, creo que esa mirada tiene que estar, es fundamental. Sí, tenemos que entender que como seres animales que somos, no estamos construidos para pensar a nuestro yo del futuro, ¿no? Básicamente tenemos que sobrevivir en el hoy. Entonces, nuestro ser, si querés, más salvaje, nuestro ser reactivo, ¿no? Nuestro cerebro límbico, nuestro cerebro reptiliano, lo que nos va justamente a jugar es en contra en ese sentido. Y la única forma de hacer eso es con raciocinio, es razón pura, ¿no? Decir, che, es verdad, yo me puedo morir mañana, pero la esperanza de vida en mi país hoy es de 80 pirulos, es de 80 años. Entonces, yo me puedo morir mañana, pero la estadística dice que voy a vivir al menos hasta los 80 años y tengo que hacer algo por eso. Totalmente. Bueno, quizás ya para último, con esto de los juegos, te voy a ir leyendo, son 4 frases que falta una palabra o que vos la puedas terminar y ya ahí vamos dando el cierre. Em, si te parece bien, para ya ir cerrando. Bueno, dice así, la plata se vuelve un problema cuando, La plata, para repetirla,
La plata se vuelve un problema cuando, y ahí vos podrías Cuando, completar. bien, cuando no la sé usar. Si no revisas tu relación con la plata, probablemente termines. Si no revisas tu relación con la plata, probablemente termines en la rueda del hámster. La plata no siempre. La plata no siempre soluciona todos los problemas. Y esta quizás es un poco más difícil, pero dice, las tres cosas más importantes para un futuro económico más libre son. Las tres cosas más importantes para un futuro económico más libre es definir claramente cómo quiero vivir la vida, diseñar la vida que queremos vivir, construir un plan para llegar a ese objetivo y construir los hábitos que me permitan a mí fundamentar y continuar siguiendo ese plan sin que se caiga por el camino. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, por todo lo que has dicho. La verdad que creo que va a ser muy útil para todas las personas que lo vean. Creo que si es muy probable que alguien llegue a este final, digo, ¿qué último mensaje te gustaría darle a esta persona que está escuchando o viendo esta entrevista? Hay un concepto que yo siempre recalco y es que el dinero es una herramienta. Y como toda herramienta, tenemos que aprender a utilizarlo y tenemos que estar bien para utilizarlo. Si a mí me dan hoy una motosierra y justo ese día estoy muy enojado, es muy probable que me termine cortando una mano, ¿no? El dinero es lo mismo, digamos, ¿no? Nuestros sentimientos afectan el cómo lo usamos, entonces tenemos que primero controlarnos a nosotros mismos, conocernos y después recién aprender cómo funciona esa herramienta para después sí utilizarlo. Si la hacemos usar bien, podemos hacer grandes cosas. Si no la sabemos usar, nos podemos cortar una mano y mandarnos cualquier macana. Bien. Muchas gracias por tu tiempo. La verdad que yo te escucho y conozco muchas personas y sigo siempre recomendando a muchas personas para que te escuchen. Me encanta el mensaje que das. Gracias también, no solo por este tiempo, sino por todo lo que haces, que realmente es No, muy por bueno. favor, para mí es muy, muy gratificante.